Bienvenida, gracias por acompañarnos en esta tarde a esta mesa sobre narcotráfico. Contamos hoy con la presencia de tres destacados periodistas y escritores altamente comprometidos con el tema. Voy a presentar primero a Anabel Hernández. Ella es periodista especializada en investigaciones periodísticas centradas en la denuncia de la corrupción en México. Anabel ha sido reportera fundadora de La Reforma y del diario Milenio. En 2002 ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación acerca del llamado Guayaguay, que ahora nos parece un poco lejano en el tiempo. En 2003, UNICEF le dio un reconocimiento por una serie de reportajes sobre la esclavitud sexual infantil en Estados Unidos. En 2002 se integró al equipo de investigaciones especiales del Universal. Actualmente sus reportajes pueden leerse en Reforma y Proceso. Bajo el sello editorial Grijalbo ha publicado La Familia Presidencial en 2005 en coautoría con Arely Quintero, Fin de Fiesta en Los Pinos en 2006, Los Cómplices del Presidente 2008 y Los Señores del Narco en 2010. Este último libro con más de 100,000 ejemplares vendidos. En 2012, en París, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias le otorgó el premio Pluma de Oro de la Libertad, el cual dedicó simbólicamente a todos los periodistas mexicanos cuya voz fue cercenada por la muerte, la desaparición forzada o la censura. Anabel es además una confesa traficante de tortillas de México a San Francisco. Gracias por acompañarnos, Anabel. Y chiles también. Javier Valdés Cárdenas, desde 1998 es corresponsal del periódico nacional La Jornada y es reportero fundador del semanario Río 12. Gracias por acompañarnos. Algunas de sus crónicas han sido publicadas en revistas como Proceso, Gato Pardo y MX. Es autor de los libros de Azoteas y Olvidos, Mala Hierba, Miss Narco, con el que fue finalista del premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón, España en el 2010, Los Morros del Narco, Levantones y recientemente Con una granada en la boca. En octubre de 2011, el Comité para la Protección de Periodistas le otorgó en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su valiente cobertura del narco y por ponerle nombre y rostro a las víctimas. Actualmente colabora en el blog Nuestra Aparente Rendición. En 2011, él y Río 12 recibieron el premio María Moscabot, que otorga la Universidad de Columbia, Nueva York, y en 2013, Valdés y todo el equipo de este semanario recibieron el premio Pen Club a la excelencia periodística. En el mundo editorial, Javier Valdés es conocido como Indiana Jones. Gracias. José Reveles es periodista mexicano y tiene más de 40 años de experiencia. Gracias por estar aquí también, José. Ha colaborado para el diario El Financiero, el semanario Proceso y la agencia italiana de noticias ANSA. En 1991 fundó la revista Filo Rojo, en la que abordaba de manera seria, documentada, la información sobre la incipiente delincuencia organizada y el narcotráfico. En 2001 fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo. Sus investigaciones han versado, entre otros temas, sobre los derechos humanos, el narcotráfico, los abusos de poder, la represión a movimientos sociales y la conversión de México en un estado militarizado. Sus estudios y análisis se han convertido en libros necesarios para entender la realidad mexicana, entre los que tenemos Las manos sucias del PAN, Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México, Levantones, Narcofosas y falsos positivos, El cártel incómodo y El Chapo, Entrega y traición, entre otros. Pepe Reveles pierde su mochila cada 2 horas en esta feria. Los invito a darles un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. ¿Comenzamos así nomás? Sí, nomás. Nos balconeó y nos vino a botar aquí nomás, así como si nada. Los dejó heridos. Pues ¿quién empieza? ¿Pepe? ¿Qué son las prioridades o qué? Bueno, como las mujeres en México
México solemos ser las primeras. Eso. Voy a empezar. Me parece excelente. Bueno, esta es mi tercera feria del libro aquí en Los Ángeles y realmente me siento muy contenta de ver tanta gente, la verdad. Yo soy de las convencidas de que la gente hispana, que los mexicanos quieren saber lo que está pasando en México. Muchos están aquí desde hace mucho tiempo, sin embargo dejaron casa, dejaron familias, dejaron parte de sus raíces allá y sé que quieren saber realmente lo que está pasando en México y por eso vienen a este tipo de foros, de charlas, para realmente enterarse sin censura realmente qué es lo que está pasando. Yo quisiera darles un breve recuento de lo que han sido en materia de narcotráfico estos 3 primeros años, casi 3 años nefastos de muerte, de desapariciones de Enrique Peña Nieto. Recordarán ustedes que cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón dejó el país incendiado, dejó el país en llamas y algunas partes llanamente en cenizas. Recordarán ustedes que hablábamos de más de 100,000 personas ejecutadas violentamente en medio de la guerra entre narcotraficantes, donde el gobierno era parte de esa guerra. Recordarán ustedes que hablábamos de más de 25,000 personas desaparecidas, muchas de ellas, habría que decir el 36%, en el Distrito Federal, en segundo lugar en Jalisco y en tercer lugar en el Estado de México, justamente cuando el gobernador era este señor Enrique Peña Nieto. Ese es el legado terrible de Felipe Calderón. Nos heredó también una serie de instituciones totalmente corrompidas y rotas. Una PGR que es absolutamente disfuncional, que inventó casos para tratar de aparentar que el gobierno realmente estaba persiguiendo a los narcotraficantes, para tratar de aparentar que el gobierno estaba persiguiendo a los militares involucrados con el narcotráfico, para tratar de inventar que el gobierno estaba persiguiendo a policías corruptos. Metió a un montón de gente inocente a la cárcel, queriendo hacer pensar, ya con esto están los criminales en la cárcel, no nos preocupemos más. Hoy no hay ninguno en la cárcel. Hoy todos están fuera, todas las personas que fueron encarceladas por la operación limpieza, todas las personas militares de alto rango que fueron encarcelados supuestamente por proteger el narcotráfico, todos ellos hoy están en la calle. La gran pregunta, ¿y dónde están los culpables? Porque evidentemente había una protección de la PGR al narcotráfico, había una protección de la Policía Federal al narcotráfico, había una protección del Ejército, solo que los inocentes se quedaron en la cárcel y los culpables siguieron haciendo lo que siguen haciendo hasta ahora, destruyendo nuestro país. En una circunstancia así es que llega este sujeto, Enrique Peña Nieto. Tristemente, y yo sigo preguntándome como ciudadano y como periodista, ¿cómo llegamos a esto? ¿A qué ciudadano con 3 dedos de frente se le pudo haber ocurrido que el regreso del PRI, del país, del partido más corrupto, del partido más impune, del partido que gestó realmente fue la matriz, el PRI fue la matriz que gestó este engendro que estamos viviendo, que tenemos hoy como país? Ellos lo gestaron, con décadas de abuso de poder, con décadas de proteger al narcotráfico, con décadas de permitir que los militares y policías trabajaran en el narcotráfico directamente, les cuidaran ranchos, les cuidaran a los hijos, les cuidaran la mercancía, cómo la traficaban a lo largo de todo el territorio nacional. Eso era la Policía Federal, eso lo hicieron el Ejército, no lo inventó Calderón, habría que eximirlo de eso cuando menos. Eso ya era un viejo problema. ¿A quién se le ocurre que el regreso del PRI iba a ser una solución a esto? Yo me acuerdo, me tocó cubrir parte de esa campaña presidencial del 2012 y me acuerdo cómo la gente pensaba, pues ya, que regrese el PRI, que regrese con su corrupción, pero a poner las cosas en orden. Y me queda claro, porque también lo escuchaba a los priistas, si hay que regresar y sigamos siendo igual de corruptos y pongamos orden. Me parece que lo que el PRI y el señor Peña Nieto no terminan de entender es que México tampoco es el mismo. Es el mismo país que ellos podían controlar incluso a través de su corrupción. Y los carteles de la droga no son los mismos con los que ellos se podían sentar en la misma mesa a cenar o a comer y hacer sus arreglos y repartirse el país como si fuera un pastel y repartirse a la gente como si fueran reses. México no es eso. México está tan desquebrajado que hoy Peña Nieto o un general o un policía puede intentar sentarse con los jefes de los grandes carteles, que fue lo que dejó Enrique Peña Nieto. Dejó unos carteles que están aquí en la pirámide criminal de México, pero también dejó cientos de células criminales con las que, pues para poder negociar, pues
tendría que sentarse más o menos una silla en medio y llenar todo este foro, todo esto, lo que es la feria, de personas que son los líderes de estas células criminales, cientos de células criminales que tienen el control territorial de México. Por eso vemos que la violencia está esparcida por todas partes. Por una parte está ejerciendo la violencia estos grandes carteles que siguen de vez en vez peleándose entre ellos por el territorio, y tenemos estos cientos de células criminales que tienen lanzamisiles, que tienen metralletas, que tienen granadas y que pueden hacer lo que quieran. Yo en el libro de México en Llamas, en 2002, explicaba que hasta la célula criminal más pequeña, hasta la más poco evolucionada, tienen lanzamisiles en México. Los narcotraficantes no crean aviones y helicópteros todos los días por una sencilla razón, que no quieren. Cuando quieran, lo van a hacer. Lo demostraron hace apenas unas semanas. Cuando quisieron, bajaron en helicóptero, así, públicamente, que todo el mundo lo vea. Y cuando quieran van a poder hacer mucho más violencia porque tienen la herramienta. Tienen las herramientas, tienen la impunidad y tienen la protección del Estado. Ante esta situación, lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, la gente suele preguntar, bueno, ¿cuál es la estrategia del gobierno para acabar con esta violencia que estamos viviendo? ¿Y cuál es el plan? Pues no hay plan. El plan que ha habido es negociar y sentarse con los narcotraficantes, como ocurrió en Michoacán. Y me parece que lo que ocurrió en Michoacán es un buen ejemplo de lo que nos espera de aquí a los próximos años. Yo no quiero ser un ave de mal agüero ni estar siendo el mensajero de las malas noticias, pero en México nos esperan muchos años más de sangre y más violencia y más helicópteros caídos y más candidatos muertos. Cuando menos en este proceso electoral llevamos 4 candidatos a presidentes municipales ejecutados por el narcotráfico a plena luz del día. El último fue en Michoacán a las 12 del día. El señor iba terminando apenas su evento en Michoacán, un candidato de Morena, que había sido, por cierto, autodefensa en Michoacán, va terminando el evento, va subiéndose al vehículo, iba con su esposa, con sus hijos, y lo masacraron ahí, delante de todo el mundo. Eso es México hoy. Eso es lo que nos dejó Calderón y es lo que está permitiendo que Enrique Peña Nieto pase. ¿Qué es lo que está pasando? Enrique Peña Nieto toma el poder y deja a los más corruptos dentro de las instituciones. El ejército mexicano no ha sido limpiado, siguen los grandes generales, siguen los jefes de zonas militares trabajando para el narcotráfico. Una muestra de ello es, por ejemplo, Iguala. La gente, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, la gente se pregunta, bueno, es que fue el presidente municipal corrupto y la policía municipal. Ustedes saben cómo es la policía municipal en México, en la gran mayoría de los casos. Estos hombres, con todo respeto, apenas saben leer y escribir. Su entrenamiento de armas o de táctica es prácticamente nulo. ¿Cómo pudo pasar esa noche la muerte de los 43, la desaparición de los 43 estudiantes y el ataque a más de 120 estudiantes normalistas sin que la base militar que está ahí en Iguala lo supiera, sin que la base de la Policía Federal que está en Iguala lo supiera, sin que la base de operaciones especiales de la PGR que está en Iguala lo supiera? Es imposible. Ahí el que menos poder tenía era el alcalde. Ahí el que menos podía decir, no hagan esto, era el alcalde. Por supuesto, eran todos los demás los que se pusieron de acuerdo para que pasara lo que pasara. Enrique Peña Nieto no limpió el ejército, Enrique Peña Nieto no limpió a la policía federal de la corrupción. Está este señor Galindo, que bueno, solo habría que ver las fotografías con los Viagras y con el americano y con todos estos personajes de Michoacán, narcotraficantes confesos, sentarnos a tomar un café con él y además uniformándonos de policías. Lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, su manera de combatir al narcotráfico, fue convertir a los sicarios del narcotráfico en policías en Michoacán. Y van más allá para hacer lo mismo en Guerrero. En Guerrero hay algunas autodefensas que sí, que son realmente ciudadanos legítimos, que están tratando de encontrar una solución para la violencia que están sufriendo, pero hay muchos otros que son sicarios disfrazados de autodefensas, de ciudadanos. Y el gobierno es a esos a los que los está armando, le está dando impunidad, está negociando con ellos y le está entregando a las comunidades. Alguien de aquí es de Michoacán, cualquiera que sea de Michoacán y llame por teléfono y pregunte, sabe que las cosas están mucho peor. El secuestro, las extorsiones, la siembra de marihuana, los narcolaboratorios están ahí, nada cambió. Y el presidente Enrique Peña Nieto mandó directamente a su comisionado, Alfredo Castillo. Fue un mensajero directamente de los pisos el que fue a negociar con los narcotraficantes. Lo único que cambió en
Michoacán es que cambió de manos. Los miles de ciudadanos de Michoacán fueron convertidos en reses y lo único que cambiaron es de dueño. Ahora es otro grupo criminal el que hace las extorsiones o los secuestros o las violaciones a niñas que hacían los caballeros templarios. Lo único que cambió en Michoacán es de dueño, pero la situación no ha terminado. Lo que nos espera, de acuerdo a la información que yo he ido teniendo, y espero pronto poder publicar el libro, el fruto de esta investigación, lo que nos espera es unos años terribles de mayor violencia, los carteles de la droga cada vez más legitimados por el gobierno a través de estas células de sicarios convertidos en policías comunitarios con uniforme y armas y placas del gobierno. Y lo que tenemos es un presidente absolutamente cooptado por un grupo de gente que no son los secretarios de Estado, es gente que está en menores posiciones, porque por supuesto este PRI sabe lo que hace, sabe cómo lo hace, no va a poner a los peores funcionarios como secretarios de Estado, realmente los operadores, los que hacen el trabajo más sucio, es gente que está en Los Pinos directamente con Enrique Peña Nieto, o que está en diferentes secretarías en posiciones menores, pero son los que están haciendo el trabajo hormiga, el trabajo sucio de estar repartiendo el país como si fuera un pastel a estos narcotraficantes que no tendrán ni piedad hacia los ciudadanos y no se van a saciar con nada, que es lo que el gobierno no está comprendiendo. El gobierno le está entregando todos los carteles y al entregarles todos le está entregando la vida de los mexicanos. Pues muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Soy yo. No, cambia el micrófono aquel. ¿Qué pasó? El otro micrófono mejor. Es boicot de la gente de Peña Nieto. Ya no tengo nada que decir. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos luego porque ya Anabel ya acabó con toda la artillería. Pues estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez en la... Tienen ustedes mis respetos, mi admiración, es un honor, los admiro porque es un acto heroico lo que ustedes realizan, encima sostener buena parte de la economía nacional a través de las remesas, en el caso de los mexicanos, dejar el país y ser discriminado, exiliado y doblemente y triplemente exiliados, y en medio de eso luchar, sobrevivir, trabajar. Entonces son mis héroes. Yo quiero... No, pues es que eras tú. Tampoco ellos te quieren. Pero nosotros sí. El narco manda en México. Es mentira que esté a un lado del gobierno o abajo del gobierno, o que el gobierno sea socio de los cárteles. Es mentira que el gobierno esté retomando el control, como ya lo dijo Anabel. Es una falsedad. Es el narco el que decide acabar con la violencia, exterminando otros cárteles, como pasó en Ciudad Juárez. Es mentira que haya sido un resultado de un operativo científico, preciso. Es una falsedad. El narco está cada vez más poderoso, sobre todo los cárteles fuertes. También es mentira que cártel Jalisco Nueva Generación, como lo dijeron los gringos, que es ahora el cártel fuerte y que desplazó el cártel de Sinaloa, es una vil mentira. Los gringos inflan cárteles, desinflan cárteles, inflan capos y desinflan capos, y luego cuando detienen al Chapo dicen que acaban con el narco. Detienen a uno de los más buscados y yo siempre me pregunté quién lo estaba buscando. El tipo se paseó por todo el país, entró y salió, estuvo en Culiacán, en la Sierra, en Durango, en Guadalajara, etc. ¿Quién lo andaba buscando? Nadie lo andaba buscando. Pero además, ¿qué ha pasado con el cártel de Sinaloa? Nada. Que es un discurso de Anabel, se lo voy a robar. Yo suscribo lo que ella dice, en el sentido de que nada le han incautado. A Joaquín Guzmán lo era. Él sigue siendo narcotraficante desde la cárcel, y eso incluye putas, fiestas, llamadas que salen y que entran, y obviamente los negocios. El cártel de Sinaloa está intacto.
está más fuerte que nunca. ¿Dónde están los bienes incautados, los millones y millones de dólares? Él los tiene, están en sus manos. Él sigue siendo el gran capo. Obviamente hay un proceso de reestructuración del cártel de Sinaloa. No hay fisuras, solo las hay abajo. Es normal en una organización tan fuerte que prioriza como ninguna otra el negocio. Por eso le interesa mantener algunas regiones en paz, tranquilamente, porque eso les garantiza llevar con éxito sus operaciones de lavado, de tráfico de armas, de compra del gobierno, de instrucciones para que todo siga igual o mejor. ¿Qué ha hecho Peña Nieto? No ha hecho nada. Peña Nieto sigue jugando a las guerritas como jugó Felipe Calderón a costa nuestra, porque nosotros ponemos los muertos, los ciudadanos, y el dinero, por supuesto. Es el negocio de la guerra: más armas, más soldados, mejor salario para los militares, más policías, más equipo, más patrullas. Pero no hay más empleos, no hay mejores salarios, no hay combate a los narcopolíticos. ¿Cuántos políticos involucrados con el narco conocemos y cuántos están en la cárcel? Ninguno. ¿Cuántos militares de alto rango que están en el negocio del narco metidos a la cárcel? Ninguno. ¿Cuántos banqueros? Porque todo el mundo habla del narco como si fuera un asunto policíaco. Ahí está el lavado de dinero, está el corazón, el tuétano del narco. No hay ni un banquero detenido. Y ahí está el poder. Ahí está el corazón, ahí están los latidos. Pero eso no se toca. Por eso es mentira que hay una guerra contra el narco. Es una vil mentira. Es una farsa. Pero además es una farsa criminal. Es una broma macabra, porque hay muchos muertos. Datos de esta organización Ririki Internacional, que dirige Nashieli, es una infantóloga con mucho prestigio, dicen que durante Peña Nieto, de 10 desaparecidos, hay un niño víctima. De 10 desaparecidos. Es gravísimo esto. El saldo que está dejando la violencia provocada por el gobierno, por los operativos del ejército, de la marina, que también son asesinos y también torturan y desaparecen, y por el narcotráfico, es incontable. ¿Ustedes creen que nosotros somos muy chingones? Que tampoco yo lo creo, porque estamos contando estas historias. Pues nos quedamos lejos de lo que está pasando. Nada ni nadie cuenta lo que está pasando en México. Es decir, ni el mejor periodismo, juntando los mejores textos de Anabel, de Pepe, de otros compañeros, de Proceso, de Z, de Río 12, de un día violento, de una jornada violenta, los mejores textos no cuentan todo lo que está pasando, porque es un infierno en nuestras calles. Pero además, el peor saldo es la forma de vida que nos está generando el narco, el miedo. Es decir, salir de tu casa con la mano en el culo. Por eso luego nadie te quiere saludar de mano, todo el mundo te quiere dar besos. Salir temeroso, con los músculos apretados, con los esfínteres, rendidos, postrados, porque nuestra actitud en muchas ciudades del país, en muchas regiones, es una actitud apática, de rendición, de esperando la muerte. Porque nosotros, a pesar de Ayotzinapa, que nos debió haber llevado mucho más allá de lo que ha pasado en cuanto a movilización a protesta pública, seguimos todavía con un déficit de genitales en el país. Hay un déficit de genitales. Al país le falta ciudadanía, le falta recuperar la calle, la protesta, la dignidad. Y creo que esa es también tarea de los periodistas, porque nosotros debemos de dejar atrás ese periodismo cuentamuertos del ejecutómetro y contar historias de vida en medio de la muerte, historias de heroicidad, de resistencia, de lucha. Y creo que ese saldo no se puede contar, porque ¿cómo mides el sudor, los litros de sudor? ¿Cómo mides los músculos apretados? ¿Para qué vamos a poner? En lugar de, en una jornada violenta fueron asesinadas 4 personas, en lugar de poner eso, en una jornada violenta 2 toneladas de músculos apretados se tuvieron en Culiacán por la inseguridad. O sea, no podemos contar eso, pero podemos contar las historias. Podemos hacer ese periodismo, recuperar la calle, dejar las oficinas, recuperar el periodismo humano, porque creo que eso es lo que nos puede ayudar a entender lo que está pasando, a no ver el fenómeno del narco como un asunto policíaco de buenos y malos, esa mirada tramposa del gobierno, reproducir ese pinche discurso: todos los detenidos son malos, todos los muertos son malos. Hay que desenmascarar ese discurso y contar el fenómeno del narco como una forma de vida,
en el que muchos estamos involucrados y muchos podemos morir y muchos han muerto y no están dentro del negocio, no han estado dentro del negocio y no son víctimas colaterales ni son números, son personas. Y nosotros de alguna manera hemos contribuido a alejar a la gente de estos fenómenos tan complicados como el narcotráfico. Y entonces hay que decir que mandan ellos, pero no necesariamente van a ganar, mandan ellos los que están dentro y fuera del gobierno, mandan los malos. Y que esta clase política, hija del narcotráfico en regiones como Sinaloa, es intolerante y es más peligrosa que los capos. Pero entonces nosotros tenemos que seguir escribiendo estas historias. Porque si la gente que está encabronada, como María Herrera Magdaleno de la Ciudad de México, que tiene 8 hijos y 4 de ellos desaparecidos, no se queda callada, yo tampoco. Y estoy seguro que ni Anabel, ni Pepe, ni muchos de ustedes tampoco. Si ella se queda callada, a lo mejor yo me rindo, pero ella no está callada. Acaba de sufrir un preinfarto hace un par de días y ahí anda bromeando y luchando. Entonces, si ella sigue hablando, si ella sigue encabronada, protestando, entonces nosotros tenemos que seguir escribiendo y ejerciendo esta ciudadanía que tanta falta le hace al país. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos por estar aquí y bueno, un enorme gusto de compartir con ustedes pues, algunos enfoques sobre lo que ocurre en ese país en esta mesa. Sobre todo, yo quisiera, una vez que escuché tanto a Anabel como a Javier, darle un tercer enfoque para tratar de entender los contextos. Para empezar, el tráfico de drogas no es un fenómeno local. Ni es solo de Sinaloa, Michoacán, ni es solo de México, ni es solo de América Latina, sino que es global. Y curiosamente de estos informes raros que nos dan desde los Estados Unidos, por ejemplo, de que ahora está el más poderoso, el más enriquecido de los cárteles, que es el de Jalisco Nueva Generación, junto con los Queenies, un nombre que casi no se conocía, el cuñado del Mencho Ceguera, nos ilustran de cómo ellos dicen que dejaron de pelear por las rutas para traer la droga a Estados Unidos, sino enviarla directamente a Sudáfrica, Europa, Asia y hasta Australia. O sea, no es que sea creíble a ojos cerrados, pero sí nos da pistas de que en efecto el tráfico de drogas y los cárteles mexicanos están bien esparcidos, bien poderosos por todo el mundo. Esto lo ha dicho desde hace algunos años Eduardo Buscaglia, refiriéndose a que están en 52 países. Bien, nosotros, otra cosa de contexto internacional, ¿por qué se decidió, cuando faltaban 2 días para que se fuera Vicente Fox a su casa, más bien dicho a su rancho, más bien dicho a su aspiración de vender marihuana en los Oxxos? Faltando 2 días para que dejara el gobierno, el señor decidió que ya no se fumigara por aire. No solo eso, ciegamente lo obedeció Calderón y en diciembre de 2006, a las pocas semanas, le entregó 108 aeronaves al ejército, la PGR. Están los papeles oficiales donde se transfieren las aeronaves. Era el procurador, nuestro ilustre ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Le pasamos todas las aeronaves al ejército, el ejército no fumiga, ni sabe, ni quiere fumigar. Dice que lo hace a mano y da las mismas cifras de hectáreas de aquella época o hasta más, cosa que es muy manipulable y que uno puede desconfiar absolutamente de que estén fumigando 30.000 hectáreas de amapola. Bueno, conclusión, ¿qué pasó en estos 9 años? México está produciendo más amapola y marihuana que antes que empezara la guerra de Fox Calderón. Es una desgracia porque estamos hablando, como dice Javier, no hay que manejar el ejecutómetro, pero hay que dar el resultado de esta fallida guerra, de esta fingida guerra, ¿sí? Porque una guerra que no llega al corazón del problema está siendo fingida nada más. Entonces, este conteo incluye para mí más de 1 millón de desplazados, incluye
decenas de miles de desaparecidos que quieran, porque están contabilizados veintitantos mil, con subidas y bajadas que da el secretario de Gobernación, ¿no? Si este gobierno ha estado manipulando las cifras, comenzó diciendo que había 27,000 herencias de Calderón, luego las bajó 8,000, luego las volvió a subir a 16,000 y andamos en 23,000. No los quiero hacer bolas con las cifras, pero las tengo en la memoria. Entonces, estamos hablando ahí de desaparecidos. Estamos hablando de desplazados, desaparecidos, muertos. Los muertos, bueno, más de 130,000 entre Calderón y Peña Nieto, ¿no? Y de paso, también los migrantes centroamericanos que caen en este triángulo de las Bermudas, que es la República Mexicana, en este calvario que ellos sufren, al igual que los mexicanos, y se da el caso terrible de que cuando hay la matanza de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, los mexicanos respiran con alivio. No eran mexicanos. Porque a eso nos están acostumbrando, a esta violencia de todos los días, y creo que es gravísimo. Entonces, en ese contexto, cuando se deja de atacar por aire, que es lo más efectivo, no es que yo sea partidario de la regazón de veneno desde el aire, pero es lo que se practicaba y nos enseñaron a practicar los Estados Unidos desde la Operación Cóndor de los 70s, ¿no? Y de pronto, sospechosamente, nos ayudan igual que al Plan Colombia, a la Iniciativa Mérida, y a ellos los hacen fumigar y a nosotros no. ¿Para qué? Para que florezca la dormidera y la marihuana. ¿Por qué? Porque somos la central de abastos de Estados Unidos. O sea, ellos nos asignaron el papel internacional de ser sus principales suministradores de este tipo de opiáceos y de cannabis. Más las drogas sintéticas, que somos campeones de los mexicanos. Exportamos gente que hace laboratorios en Argentina, en Chile, ya han capturado en Ecuador, en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, drogas sintéticas. Y la cocaína pues sigue pasando. Menos mal que nunca la han, digamos, no la han podido sembrar en México, aunque por ahí salió una nota rara hace como 3 meses de que habían encontrado un plantío de coca allá en la frontera de Chiapas con Guatemala. Yo vi con sospechosismo esa nota, dije, ¿de qué se trata? ¿A dónde vamos? Pero en fin, entonces, resulta que la guerra no solo es inútil, fallida, fingida, absurda y criminal, porque muere tanta gente, desaparece tanta gente, es desplazada tanta población de sus territorios originales para nada. Porque el pretexto fue la guerra de las drogas. Claro, Felipe Calderón después se desdijo, no, yo jamás lo nombré guerra. Eso está sumamente comprobado. Le sacaron como 8 menciones históricas de la guerra. Bueno, entonces, ¿qué hicieron todos ellos? Poner al país a disposición, hablamos de un país en desarrollo, un país subdesarrollado, un país dependiente como México, que le está sirviendo a los afanes del país consumidor por excelencia de todo tipo de drogas. Para mí ese enfoque me parece que es importante y es como uno puede entender que, por ejemplo, este último ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en donde tiene la capacidad de ataque y la inteligencia para recibir al ejército en vez de estar esperando que capturen al Mencho, ¿sí? Pueden demostrar esa fuerza y ese reto a la autoridad 2 semanas después de que hubo una alerta de los Estados Unidos en torno a este cártel. O sea, no estamos inventando nada, todo está documentado y esta gente, como aquí se dijo, se infla, se desinfla, se eleva y se baja, ¿sí? A gusto de la potencia, a conveniencia. Y bueno, repetir aquí lo que hemos dicho en muchos lugares, que en el caso de la DEA, la letra A significa administration. Ellos administran, ellos modulan el mercado, ellos designan qué país les va a ser más útil que otro y de dónde va a venir la droga que ellos van a requerir. Digo por último nada más, los 43 muchachos normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala cayeron exactamente en la zona más productora de heroína de América, nada más. Y otra, son descendientes finales
con todas las desviaciones del caso, de Sinaloa, a través de los Beltrán Leiva, los Guerreros Unidos, los Rojos. Y los del cártel de Jalisco Nueva Generación y los Winnies son descendientes del cártel de Sinaloa de otra manera. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que todo cambia para que nada cambie. Muchas gracias. Sí, tenemos cerca de poquito más de 5 minutos para atender preguntas y evasivas. A ver, señora. Pues muchísimas gracias a ustedes, a la señor Hernández. Yo ya leí sus libros y usted es una héroe de México. Usted es la magnificencia, es una mujer bendita de Dios. Que Dios la bendiga, porque usted, lo que ni todos los mexicanos juntos hubiéramos hecho, usted lo ha hecho solita. Y también un abrazo a la señora Sol, el orgullo de México. Por allá, ¿quién? Me pregunto si puedo hacer 2 preguntas en lugar de una. La primera es, los países de América del Sur, algunos de América Central y el Caribe, han hecho a través de la Alianza del ALBA, a través de Petrocaribe, Mercosur, UNASUR, una serie de bloques de naciones que resisten el neoliberalismo de los yanquis y no quieren permitir el saqueo abierto de sus países. ¿Hasta qué punto lo que pasa en México es una muralla protectora para que esa fiebre del socialismo del siglo XXI de América del Sur no llegue a Estados Unidos? La segunda pregunta es, si bien Estados Unidos absorbe gran parte de los narcodólares del mundo, sigue absorbiendo de Afganistán, como de Indochina, como de Colombia, como de México. Así las cosas, ¿por qué hay tan poca crítica de la riqueza, la nutritiva dosis que agarra la Bolsa de Valores de Nueva York con los narcodólares de México? Sí, si quieres contesto. ¿Se dan cuenta cómo me avientan al ruedo nada más? Bueno, yo creo que su comentario es muy interesante. Cuando uno se pone a revisar los documentos de Cortes Federales de los casos de narcotraficantes mexicanos, sean los Zetas, sea el cártel de Sinaloa, sea el cártel del Golfo, sea el cártel de Tijuana, siempre hay 3 bancos involucrados en el lavado de dinero: Wells Fargo, Bank of America y Citigroup. Y bueno, HSBC en los últimos años, ¿cierto? Estamos hablando de que ninguno de esos ejecutivos, directivos, está en la cárcel, pagan módicas multas y siguen avanzando y siguen lavando, y expediente tras expediente siguen apareciendo que esto son los principales lavadores de dinero, cuando menos para lo que usan los carteles mexicanos de la droga. Yo realmente estoy convencida de que el principal lavado de dinero, y lo sé por los abogados de los narcotraficantes y lo sé por los propios narcotraficantes, es a través de la legalidad, es a través de los bancos establecidos, es a través de las bolsas de valores, no solo Wall Street. Estamos hablando de Londres, de Tokio, de París. Ahí es donde realmente se lava el gran dinero. Por eso el problema de México no es solo un problema de México. Sí, nuestro presidente es un corrupto, como todos sus antecesores. Eso no es nuevo. Pero realmente quienes hicieron que el Chapo Guzmán o que estos carteles fueran tan poderosos no es la corrupción solo mexicana. Es la corrupción que está en todas partes, porque este dinero sucio alimenta las economías de muchos países del mundo. Realmente, la verdadera guerra contra las drogas tendría que ser decomisarles y congelarles y cerrarles todas esas cuentas bancarias. Realmente las 2 piernas con las que camina el narcotráfico, una es el dinero y otra es la protección política. El día que esas 2 piernas sean realmente cortadas, estos tipos se van a quedar realmente en una dimensión criminal bastante manejable para poder destruirlos. Y realmente para eso no se necesita una bala, se necesita una voluntad política y un botón para cerrar una cuenta bancaria. No, la industria armamentista no tendría nada que ver.
Aquí se trata de voluntad política, no lo hacen porque no quieren, porque la verdad es que la industria del narcotráfico en el mundo es una industria muy jugosa y muy ventajosa para muchos gobiernos democráticos. El tema, como dice Javier, es que nosotros ponemos los muertos y ellos se quedan con el dinero. Nos queda muy poco tiempo. ¿Usted? Y alguien de aquí de una vez, a ver si alcanzamos a contestar. Son dos preguntas en realidad. La primera, ¿no les da miedo de declarar tantas cosas y con el gobierno que los censura y todo? Y la segunda, su opinión acerca de los narcocorridos, las narcotelenovelas, todo eso que aquí, sobre todo en Los Ángeles, es una subcultura y cada vez hay más chicos que cantan este tipo de canciones. Es para mí. Bueno, yo sí tengo miedo, por supuesto, sí tengo miedo. Lo que uno tiene que aprender es hacer periodismo, no basta con ser valiente, hay que ser prudente, conocer el contexto, que suelo pisas, pero claro que sí, se me aprieta el culito. Y la otra es que los narcocorridos, pues es una hipocresía eso de prohibirlos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con prohibirlos. En Sinaloa los prohibieron, pero en realidad ahí están, el gobierno hace eventos oficiales e invita a los grupos estos que los interpretan, pero ahora no son narcocorridos. Yo creo que es como un anuncio más publicitario, es la propaganda más grotesca, porque no cuentan historias, pero además es un acto mercenario, porque pagan para eso, y todos son guapos y güeros, altos, valientes y solidarios y leales, y en realidad todos son una bola de cobardes, ¿no? Pero pues eso es propaganda, no son los corridos de antes, ¿no? Que incluso el narco, que tenían un trabajo hasta literario, ¿no? No sé, ¿alguien más por acá? ¿Qué? ¿Ya no? Se acabó el tiempo. Uy, qué pena. De aquí nos vamos a ir a una cantina a seguir platicando. Muchas gracias.